como sucede casi siempre, cuando te invitan a una conferencia, el tema no lo escoges tú, lo escogen los organizadores. Y fue el tema que se me propuso. Y es un poco el tema que uno ha manejado en muchísimas ocasiones, porque el tema de la universidad, de alguna manera, es una constante, tanto en el oficio, en el trabajo, como en las preocupaciones. Y la universidad, que es multifacética, podemos hablar de la universidad científica, podemos hablar de la universidad gremial, podemos hablar de la universidad estudiantil, podemos hablar de la universidad docente, en fin, podemos abordarla de muchos aspectos, pero quizá un aspecto importante, el que está en el título de la conferencia, que es el conflicto permanente que la universidad en general ha tenido y tiene con el poder, con quienes ejercen el poder, casi siempre los gobiernos, especialmente con los gobiernos dictatoriales, autoritarios, que es como la contradicción dialéctica de la universidad, porque la universidad por definición es humanista, científica, libre, autónoma, entonces lógicamente el poder por definición tiende a ser siempre contralor, y la universidad se resiste a ser controlada por nadie. Pues. ¿Tienen los estudiantes universitarios derechos y se han visto vulnerados en la actualidad en Venezuela? Mira, el estudiante universitario, igual que el profesor universitario, no hay, a mi juicio, no hay que particularizarlo. Yo prefiero que nos asumamos como seres humanos en una actividad determinada o una profesión determinada. Y por eso yo prefiero hablar de derechos humanos universales. Entonces, un estudiante universitario es un ser humano, un profesor es un ser humano, un obrero es un ser humano. De tal manera que sí tenemos derechos, pero no por ser estudiante, sino por ser seres humanos. Ahora, evidentemente que la condición de estudiante o de profesor nos da ciertos derechos propios de la institución, por decirlo así. Pero repito, todo eso tiene que ser asumido desde la perspectiva de los derechos humanos, que son derechos humanos universales. ¿Cuál es la situación de esos derechos relacionados con la actividad universitaria y ahora, la situación en estos momentos? Antes de tratar de contestar la pregunta, yo quisiera agregar algo a mi juicio muy importante, ¿no? Nosotros en Venezuela creo que hemos cometido un grave error cuando hablamos de derechos sin hablar de responsabilidades. El derecho humano, es decir, el derecho a mi pensamiento es un derecho humano por la condición de ser humano, pues. Pero los derechos siempre implican una responsabilidad. Por ejemplo, si yo asumo el derecho a la libertad de expresión, está entendido que yo tengo que respetar esa libertad de expresión en todos los demás. Porque a veces pretendemos que los derechos son particulares y son para mí, pero no para los demás. Entonces siempre un derecho implica una responsabilidad con respecto al mismo derecho de los demás. Y en el caso de los derechos estudiantiles, ¿cuáles son? El derecho al estudio, y el derecho al estudio no solamente es lo que se te otorga, sino cómo tú lo obtienes. Por ejemplo, a mí se me otorga el derecho a estudiar, permitiéndome ingresar a la universidad, pero para yo continuar en la universidad, mantengo el derecho en la medida que tengo buen rendimiento. Si yo no tuviera buen rendimiento, el derecho se pierde. O sea que hay una corresponsabilidad personal siempre, ¿no?, en todo derecho. En Venezuela existe la figura de las universidades autónomas, directamente financiadas por el Estado venezolano. Sí, claro, claro. ¿Cuál es la situación de estas universidades en la actualidad? Absoluta precariedad. Anarquizada desde adentro, anarquizada desde afuera, absolutamente precaria. Una crisis que lleva 30 largos años en pleno desarrollo. Y tiene que ver con la crisis nacional, el modelo petrolero, rentista, pero también tiene que ver con la manera como las universidades se asumieron sin reformarse en el momento oportuno. De tal manera que de la crisis también hay corresponsabilidad, tanto del Estado como de los gobiernos de turno,
como de los sectores universitarios, como de los gremios universitarios. ¿Qué mensaje le puede dar al estudiante universitario? La corresponsabilidad, o sea, que entienda que ser estudiante universitario es un derecho, pero más que un derecho es un privilegio. Si tú asumes que hay millones de jóvenes que por razones económicas no logran llegar a la universidad y tú sí pudiste llegar, eso indica que tú eres un privilegiado. Entonces, para uno merecer el privilegio de ser estudiante universitario, está obligado a dar de sí el máximo esfuerzo para formarse y entender que uno se forma para servir, para ser útil, no para simplemente pensar en cómo yo me beneficio y cómo tengo éxito, ¿no? Sino formarse bien para servir bien. En su mano tiene un folleto escrito por usted mismo donde explica la relación entre autonomía universitaria y democracia. ¿Cuál es? Sí, aquí está. O sea, esta es una conferencia que yo di hace mucho tiempo y aquí recojo básicamente algunas ideas que hoy también voy a tocar sobre el concepto de autonomía, cómo nace y lo que significa realmente autonomía. Autonomía es una garantía de pensamiento libre. O sea, la universidad no está al servicio de ninguna causa, de ningún gobierno, de ninguna ideología, de ninguna doctrina. La universidad es la razón humana en libertad que trata pues, de desarrollarse en esa libertad en busca de lo que llamamos la verdad en sentido general. Pues. Entonces la autonomía es una garantía jurídica, material, política, de que nosotros podemos desarrollar en las universidades con libertad nuestro autogobierno, nuestra selección de personal, nuestra selección de estudiantes y nuestras líneas de investigación, sin que nadie nos condicione. ¿Cuál es la relación de la autonomía universitaria con la democracia? Es lo mismo, yo las considero sinónimas. No hay autonomía sin democracia y no hay democracia sin autonomía, porque la democracia es un sistema de libertades, de participación libre y de pluralismo y de tolerancia. La autonomía es un sistema de libertades, de participación libre, de libertad y de tolerancia. O sea, que vienen siendo en el fondo sinónimos.